Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60, y leo para bendición de nuestras vidas la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Señor y Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Dios mío. Gracias te damos porque nos da la oportunidad de estar delante de ti y en este momento, Señor, poder entrar a esta parte que es la predicación de tu palabra, donde aprendemos, donde, Dios mío, tú nos enseñas a cada uno de nosotros lo que quieres que hagamos y comprendamos. Te pido, Señor, que tú seas dando sabiduría a mi vida, que tu poder, Dios mío, tu Espíritu Santo sea el que me guíe para dar esa palabra de bendición, tanto para el pueblo que está en este lugar como para mi vida. Te pido, Dios mío, que tú nos bendigas a través de ella y que, Dios mío, esa palabra haga la obra para la cual tú la envías, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y leímos este pasaje de la palabra de Dios y vamos a hablar bajo el tema: ¿es dura la palabra? ¿Es dura la palabra? En este capítulo, desde el versículo 1 en adelante, para entrar en lo que nos habla, nos muestra un acontecimiento hermoso que hemos oído predicar, que es la alimentación de los 5,000, donde nos dice que el Señor con 2 panes y los peces, dice que el Señor multiplicó y le dio a alimentar a esas 5,000 personas. Y dice la palabra de Dios que luego que Jesús hace esto, y así como lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 37, dice que las personas comieron hasta que se saciaron. Y luego de que ellos se sacian de la comida, del alimento, luego que ellos obtienen eso que ellos querían, dice la palabra de Dios, en el versículo 14 de este mismo capítulo 6, donde estamos, Evangelio según San Juan, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Yo aquí veo algo, y es el interés por el cual estas personas dijeron: este es el profeta que venía. Pero lo dicen luego de que se saciaron, luego de que recibieron lo que ellos esperaban de parte de Dios. Y sabemos que lo que nosotros queremos recibir, lo más importante, es la salvación del alma. Pero vemos que estas personas en este momento no estaban recibiendo salvación del alma. Estaban recibiendo alimento material, físico, para su cuerpo. Y entonces cuando ya lo recibieron, dice: pues ya me llené, ya me sacié, este es el varón que Dios envió. Y dice que Jesús, al ver esto y se da cuenta de que estas personas pensaban hacerlo rey, pensaban seguir beneficiándose del alimento que les brindaba, que en ese momento que era el material. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús vio esto y se fue. Para ir entrando en lo que es el escenario del versículo 60, debemos comprender qué fue lo que pasó antes, que fue esto. Y entonces dice que Él se va y la gente se preocupa. La gente dice: se fue el que nos dio la bendición, se fue el que proveyó, se fue el que dio, en este caso, de este pasaje, el alimento. Y el versículo 24 de este capítulo 6 nos dice: y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, ¿haciendo qué? Buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? O sea, ¿por qué te fuiste? ¿A qué horas? ¿En qué momento se fue el que me benefició, en este caso, en el alimento? Y dice: y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque os habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Por eso la pregunta:
¿Es dura la palabra? El Señor les está confrontando con una palabra. Les está diciendo, ustedes me buscaron para llenar, en este caso, su estómago. Y por eso es el interés de cruzar el mar, caminar cantidad de tiempo, porque quieren que yo les siga suministrando el pan sin querer trabajar. Y es por eso que el Señor le dice luego en el 27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da, porque éste señaló Dios el Padre. Para que vayamos mirando por qué esta gente dice, dura es esta palabra. Porque Jesús, a través de su palabra, confronta, desafía al ser humano. Y aquí le está confrontando a este pueblo y desafiando a este pueblo, diciéndole, deje el interés por el aspecto material y preocúpese por la palabra de Dios, por la salvación de su alma y por el pan de vida, que es Dios el que da a través de Jesucristo. Y le dice, trabajen, busquen, preocúpense por el pan de vida, que en este caso es Jesucristo. Y dice, la palabra de Dios, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la palabra o las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces? Aquí yo veo algo, y es, ellos acaban de venir de haber un milagro como es que los panes y los peces tan poquitos que eran, alcanzaran para 5,000 personas, más las mujeres y los niños. Y ahora dicen, ¿qué señal haces? ¿No acababan de ver la señal antes? Acababan de venir de esa señal. Pero aquí esos mismos que allí dijeron, creemos que tú eres el profeta porque nos alimentaste, ahora dicen, haz otra señal. En otras palabras, síguenos alimentando, sigues dando, sigue mostrando señales, pero porque me conviene a mí ver esa señal, porque yo estoy satisfaciendo una necesidad, pero material, no espiritual. Por eso vamos entrando en este contexto de por qué ellos dicen que es dura la palabra. Y entonces, si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios en el versículo 32, nos adelantamos ahí, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas el Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, está diciendo, como dice el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús está desafiando y está confrontando con una palabra. Y le está diciendo, primero no busquen el pan, no me busquen porque yo les alimenté, en este caso, la parte material, en este caso el estómago, llenárselo de alimento. En otras personas quizás no será eso el alimento, una sanidad para ellos, para sus hijos, o un espíritu los está atacando, entonces, Señor, que ese demonio, ese espíritu deje de atacarme y ya yo me relajo y ya no busco de Dios. O sea, les está diciendo, hey, dejen de buscar lo material. Dejen de buscar lo que le beneficia aquí y pasen a buscar lo que le beneficia allá. Y aquí, si nosotros seguimos avanzando a través de este capítulo para ir encontrando por qué ellos dicen que la palabra es dura, dice la palabra de Dios, como dice en Juan capítulo 14, versículo 6, así rápidamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy ese pan de vida. Y más adelante le dice Jesús en el versículo 53 de este capítulo 6 donde estamos, Juan, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esto, ¿sabe qué situación o qué confrontación dio a este pueblo? Resulta y pasa que si nosotros
miramos lo que es el libro de Levítico capítulo 17, del 10 en adelante, dice la palabra de Dios que les dijo, no comeréis la carne con su sangre. Pero Jesús les está diciendo, ustedes deben comer mi carne y mi sangre. O sea, los está confrontando. Pero esto no es físico, sino es un simbolismo que el Señor les está dando. Les está diciendo, yo voy a morir en la cruz, mi cuerpo será afligido y mi sangre será derramada por medio de la cual sus pecados serán perdonados. Mis pecados serán perdonados a través de esa sangre que es derramada. Pero ellos lo entendieron físico y material, de comer la carne de Él y tomarse la sangre físicamente. Y eso es lo que a ellos les costó comprender, la confrontación de la palabra. Y ahí es cuando ahora nosotros saltamos a este versículo 60. Pero ¿dónde dijo Él eso? ¿Sabe dónde lo dijo? En la sinagoga, en el templo, en el lugar donde todos se reunían, los confrontó. Porque para eso es que usted y yo venimos aquí, para que la palabra de Dios me confronte, te confronte a esos que venimos. Y por eso el Señor, en ese lugar donde usted y yo vamos a que nos confronten y aprender, les lanza esa palabra y les confronta. Y ahí es ahí cuando ya los discípulos dicen, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Y ahí es donde entramos a la pregunta, ¿es dura realmente la palabra? ¿O somos nosotros los duros de corazón para comprender esa palabra que Dios nos está dando? Y ahí es donde vamos a ver cómo actúa la palabra. Para comprender si es dura, tenemos que mirar cómo es que actúa esa palabra y decir, oye, sí, es dura o no, esa palabra no es dura. ¿Cómo actúa la palabra? Jeremías capítulo 23. Vamos ahí. Jeremías capítulo 23, versículo 29, me dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿Con qué la compara? Con el fuego. ¿Y qué hace el fuego? El fuego purifica. En el caso del oro y la plata, se coloca en el fuego, ¿sabe por qué? Porque ese oro está opaco, y ese oro opaco no tiene rentabilidad para decir voy a hacer un anillo, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro con ese oro para que tenga validez. Ese oro tiene importancia si está purificado, pero para que sea purificado debe pasar por el fuego. Y ese oro, en este caso, es usted y yo. Y si yo soy ese oro que está opaco, pues Dios, a través de su palabra, fuego, la palabra ahora actúa como fuego en mi vida. Y usted sabe que el fuego, cuando el fuego le quema a usted, eso no es bueno en que usted diga, me siento bien, uy, me quemé, qué bueno. No, arde. Se siente el dolor a través de ese fuego. Pero dice, purifica, actúa como fuego. Además, el fuego quema. Si hay hojarasca, que lo habla en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, cuando habla de nuestras obras y dice que nosotros guardamos oro, plata, y en otro aspecto dice hojarasca y heno, dice, esas obras serán probadas en el fuego y lo que quede del fuego será su recompensa. O sea, quema la hojarasca que representa lo malo, lo que nos sirve, lo que no es de bendición, lo que ha entrado en nuestra vida pero que Dios no quiere que nosotros tengamos. Y si nosotros somos ese oro y estamos en ese fuego, pues somos purificados. Pero si somos esa hojarasca, ¿qué pasa? Quema. Enciende y tiene que quemar esa hojarasca en nuestra vida. Esa es lo que actúa la palabra en la vida del hombre. Y además, si lo llevamos al barro, endurece, o sea, da consistencia, da fortaleza, porque usted ese barro lo puede, como hace el alfarero, darle la horma y lo moldea,
pero si usted no lo pasa por el fuego, ese barro queda débil, se despedaza con facilidad, se daña. Y es por eso que el alfarero lo pasa por el fuego, para que se endurezca y entonces nosotros podamos ver ese artículo duro que a veces utilizamos como maceta para el caso de las plantas. Si eso no estuviera duro por el fuego, no podríamos echar la tierra ahí y sembrar una plantica ahí. O sea, la palabra actúa como fuego en nuestra vida. Nos purifica, quema la hojarasca y lo que está blandengue en nuestra vida lo endurece. Nos da fortaleza a nosotros. Esa es la forma como la palabra actúa. Y si yo estoy mal, pues va a quemar, me va a arder por el lado donde está entrando esa palabra. Por eso la pregunta, ¿es dura o es que Dios está actuando para solucionar algo en nuestra vida que no está bien? ¿De qué otra forma actúa la palabra? La palabra actúa, aquí mismo estamos, vamos a seguir en este versículo, como martillo. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo 23? Y como martillo que quebranta la piedra. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? El martillo golpea para quebrantar. Si usted agarra una piedra y le da martillo, ella ¡pum!, abre después de darle usted harto. O sea, si mi corazón es duro, el Señor a través de la palabra martilla en mi vida. Y si está martillando, lógico que va a doler. Y es por eso que hay personas que están en la congregación y dicen, uy, esa palabra tan dura. Pues claro, la palabra lo está martillando en algo que está haciendo mal. Y entonces Dios quiere que ese corazón de piedra sea destruido, desmenuzado por ese martillo. Y como dice la palabra de Dios, crearé en vosotros un corazón de carne. Un corazón nuevo que me ame. Pero esa acción tiene que darla la palabra. La palabra tiene que golpear primero ese corazón de piedra y desmenuzarlo, quebrantarlo para que entre ese nuevo corazón que ame a Dios. Es otra de la acción de la palabra. Si ve que a este pueblo, ahí donde estábamos en Juan capítulo 6, Dios lo estaba quebrantando con la palabra. Porque el mismo Señor Jesús les dice a ellos, les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué les está así diciendo? El pueblo necesita ser desmenuzado ese corazón y colocar un corazón que ame verdaderamente a Dios. Esa es la forma como actúa esa palabra. Y dice la palabra de Dios, ¿qué otra forma? ¿Cómo actúa esa palabra? ¿De qué otra forma? Como luz. Porque no todo es golpear, no todo es lastimar, no todo es arder. Dios sabe cómo actúa en nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Y la palabra de Dios también actúa como luz, y eso está en Salmos capítulo 119. Y allí leemos el versículo 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué pasa con la vida del pecador? Está en oscuridad, como dice Job. No saben con qué se golpean, por dónde andan, en qué se enredan, porque su vida está en oscuridad. Y si yo estoy en la congregación, pero mi vida se está llenando de oscuridad, ¿qué necesita Dios? Iluminar mi vida. Como les decía capítulo 3 de Juan, donde leímos, Salmos capítulo 119, versículo 105, es en el que estamos, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero Juan dice que el que viene a la luz, viene para que sus obras sean vistas. O sea, para que la palabra lo ilumine, como dice este salmo también. Por eso, no siempre la palabra va a llegar y a martillar. En este caso, ya no va a desmenuzar, sino va a iluminar. Ya desmenuzó ese corazón y puso ese corazón de carne, y ahora dice la palabra, ahora le ilumino el camino que debe seguir. ¿Por dónde va a ir? Porque ya él ama a Dios, pero la persona que llega no
llega con un conocimiento pleno de Dios, una experiencia clara de Dios. ¿Qué necesita? La luz que lo ilumine y le muestre por dónde es que debe ir. Ese camino que, como mencionaba allí en Juan 14:6, dice, yo soy el camino. Pues ese camino el Señor se lo ilumina para que lo veamos y podamos seguir por ese camino. Entonces la palabra se muestra y actúa como luz para mostrarnos a dónde debemos caminar y que no nos golpeemos con las cosas, no tropecemos en las cosas que Dios no quiere que nosotros tomemos. Y también, además de esto, la palabra de Dios actúa como pan. Y allí vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, el Señor dice, y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo dice el Señor Jesucristo tomando Deuteronomios 8, capítulo 3, donde el Señor le dice al pueblo que no solo de pan vive el hombre. Y eso es la otra forma como actúa la palabra. Mire que en Juan capítulo 6 veíamos que el Señor le dice, yo soy el pan de vida. Coman mi carne, beban mi sangre, o sea, a través de mí reciben vida. Él le dice, el que no come mi carne y mi sangre no tiene vida, actúa como pan. Y usted sabe que el pan, ¿qué hace? Alimenta, la comida nos alimenta. Y en este caso dice pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, que es la que alimenta nuestra alma, que es la que nos da ese alimento espiritual. Es por eso que el pecador no siente el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque su espíritu, su alma está afligida en medio del pecado, porque ella sabe que va hacia un lugar llamado el infierno y se está muriendo espiritualmente. Y necesita este pan de vida que es la palabra de Dios. Y si esa palabra no llega a alimentarlo, no llega a nutrir su alma, su espíritu, no puede tener la bendición de llegar al reino de los cielos. Y entonces, si la persona que viene al culto, viene en este caso, como decía aquí, el Señor predicó esto en la sinagoga, y esa persona que viene al templo está hambrienta, tiene necesidad en su alma, la palabra va a actuar como pan para alimentar esa alma que viene con esa necesidad. Es el alimento espiritual para nuestra alma. ¿Qué otra forma o de qué otra forma actúa la palabra de Dios? Actúa como agua. La palabra de Dios actúa como agua. Efesios, carta a los Efesios, y allí vamos a ir al capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, y voy a leer el versículo 26. Y dice la palabra de Dios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Está hablando de la iglesia. Está diciéndole a los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Y luego dice, purificándola a través del lavamiento del agua de la palabra. O sea, la palabra de Dios actúa como agua. ¿Y sabe qué hace el agua? El agua también sirve para nutrir. Si usted a la planta no le echa agua, ¿qué pasa? Se muere, porque no tiene el nutriente. Además, la tierra, si usted mira donde no hay agua, la tierra, ¿qué pasa? Se seca, se endurece. Y usted puede sembrar lo que sea, pero ahí, si no hay una forma de nutrir esa tierra, no nace nada. Y dice que la palabra de Dios aquí dice, para purificar a nosotros, la iglesia, a través de la palabra, como agua. Y el agua, además de nutrir, ¿qué más hace? Refresca. Refresca. Si usted tiene calor y toma agua o se baña, refresca nuestra vida. Esa es otra forma de que actúa la palabra. Y si yo llego con una necesidad de que mi vida sea refrescada, pues la palabra de Dios actúa como agua. Y la pregunta es dura la palabra?
¿O es Dios el que está actuando de acuerdo a mi situación? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy duro de corazón, pues la palabra actúa como ese martillo que ya vimos. Si yo estoy siguiendo al Señor, ya me arrepentí, pero sigo teniendo manchas, ese oro está opaco, la palabra actúa como fuego, necesita purificar y quemar todo eso. Pero si ya lo que yo necesito es alimentar, la palabra es el alimento diario de nosotros los cristianos. Por eso es que venimos a culto, a oír palabra de Dios, a alimentar conocimiento y alimentar el alma para poder ir a la presencia de Dios. Y vemos, entonces, volvemos rápidamente al Juan capítulo 6, donde empezamos, donde ellos dijeron que esa palabra era durísima. Y lo tremendo es que no dicen quién la podrá vivir, sino quién puede oír esa palabra tan dura. Y dice, Jesús les confronta. Versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Una pregunta, ¿cuál es o cómo es mi actitud frente a la palabra? ¿Cómo actúo yo frente a esa palabra que Dios entrega? Porque a través del pastor, de la persona que Dios permita que se para aquí, da una palabra para nuestra vida. Entonces, ¿cómo actúo yo frente a esa palabra? Que no salgamos diciendo, como la anécdota de una señora que dice que salió diciendo, no, ese pastor es duro. ¿Por qué? Porque dijo que si no me arrepiento me voy para el infierno. ¿Eso es duro? Realidad. Le dio la palabra, le está diciendo como atalaya, arrepiéntete de lo que estás haciendo mal porque te vas al infierno. No es ser duro, está martillando la palabra de Dios a ese corazón de piedra para que se desmenuce. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Aquí yo veo una primera actitud. Dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás. ¿Pero por qué volvieron atrás? Por una palabra que les confrontó, les dijo, ustedes vienen a mí a buscar ese alimento, busquen el reino de Dios. Y a ellos no les gustó, yo venía era por el alimento, no por el reino de Dios, y se fueron. Y a otros el Señor les dijo, coman mi carne y mi sangre. Entonces ellos dijeron, no, el Señor en Deuteronomio dice que uno no debe comer carne ni sangre. No entendieron el simbolismo, porque Dios hablaba a través de parábolas, y las parábolas no necesariamente eran un suceso real, sino daban una enseñanza, una historia que nos enseñaba algo que debemos vivir. Y en este caso el Señor hace ese simbolismo, ustedes van a comer mi carne y mi sangre. Y ellos no lo comprendieron y se fueron. Y dice, volvieron atrás. ¿Cuál fue la actitud? Darle la espalda a Dios por una palabra que Dios dio. ¿Cuál es mi actitud frente a esa palabra? Si el pastor predica X o Y tema, ¿yo qué hago? Me voy diciendo, el pastor no hace sino decir, y que si yo no hago, entonces me voy para el infierno, y que si yo no me corrijo, pues lógico, ese es el objetivo. El pastor es esa atalaya que habla en Ezequiel, que dice que el atalaya debe mirar el peligro y avisarle a la gente, el enemigo nos ataca, el enemigo nos va a destruir. Y dice, y si esa persona no oye la alerta de ese atalaya y muere, es culpable de sí misma, porque murió por necio, por terco. Le avisaron que el enemigo estaba atacando. Y a veces en las congregaciones la gente se muere por eso. Y hablo de morir en aspecto espiritual, por necios y tercos. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra y empezaron a decir, no, me las echó todas a mí, preciso a mí. Yo preciso vine en pantalón, y entonces me vio y dijo, no, el pantalón dice la palabra que la mujer no vestirá traje de hombre, y entonces como me vio a mí, tómela para usted. ¿Será? ¿O será que me está confrontando y me está diciendo, hey, alerta, es abominación a Jehová, dice en ese caso de ese versículo? ¿Cómo actúo yo frente a esa palabra? Cuando la palabra de Dios me habla, claramente estamos hablando de lo que está en la palabra de Dios.
Si eso que se me está enseñando está aquí y me lo están mostrando a través de la palabra de Dios, ¿cómo estoy actuando yo frente a eso? Y en este caso ellos dijeron, yo mejor me voy. Yo no voy a comer carne ni sangre. O yo quería venir a seguir comiendo pancito ahí, alimentándome, me voy ahí caminando relajado detrás del Señor, no trabajo y coma, y coma. Entonces me confrontó, me retó y yo mejor me voy. Porque la palabra de Dios actúa, como ya lo vimos, de varias maneras, pero ¿cuál es la reacción? Hay una regla que dice, toda acción tiene una reacción. La acción de la palabra es esta: martillo, fuego, agua, pan. ¿Cuál es la reacción de acuerdo a esa acción de esa palabra en mi vida? Es la pregunta que usted y yo debemos hacer. Y dice, no se fueron y ya no andaban más con él. Y luego el versículo 67 me dice, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Sabe qué me da a entender a mí? Lo que decía atrás. O sea, le dijeron al Señor, Señor, la gente se está yendo porque la palabra es dura, porque usted los confronta. Y el Señor tiene que decir, ustedes también se quieren ir. Porque es que Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, Dios no necesita de nosotros. Es su misericordia y su amor la que nos permite venir a Él, pero no porque Él necesite, y sin mí, entonces Dios se varó porque no me tiene a mí. No. Por eso Él le dice, y mire, yo siempre que llego a este pasaje, siempre recuerdo lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, fundamentaos sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas. Y yo digo, mira, aquí dice, le dijo a los 12, si se quieren ir, váyanse. ¿Y quiénes eran los 12? El fundamento de la iglesia. Después de Cristo, que es la base principal. Y los profetas y los apóstoles, esos apóstoles iban a ser el fundamento de la iglesia que somos usted y yo. Y a ese fundamento que era base de esa iglesia, les dice, ustedes se quieren ir, váyanse, siendo el fundamento. Y les dice, ¿quieren ir? Váyanse. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Y le dice eso, confrontando esa pregunta, dura es esa palabra. Le está diciendo, si se quieren ir, se pueden ir, porque todo el que viene al Señor tiene libertad de seguirle o tiene libertad de quedarse por fuera de la salvación. No es que Dios le impone al hombre. El Señor lo confronta y usted decide qué hacer. Y Él le dice, si quieren ir, pero yo aquí encuentro otra reacción. Los otros se fueron. Y dice el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Esa pregunta tiene un trasfondo. Me da o nos da a entender que Simón también miró para dónde irse. Porque si él dice ¿a quién iremos? Es porque ya él miró. ¿Para dónde? Esta palabra aquí está siendo dura. ¿Dónde hay otra que sea más suave? ¿No es lo que nosotros también hacemos? Cuando la palabra llega así, ¡pa!, de golpe, y se va, y usted se encuentra a esa persona que se fue, y usted le dice, ¿usted por qué no siguió congregándose? No, es que allí en aquella congregación a mí no me dicen nada. Yo puedo hacer lo que quiera y no me dicen nada. ¿No se fue buscando otra palabra que no lo confrontara? Y aquí yo encuentro que Pedro dice, ¿a quién iremos? Miró. ¿Quién? ¿Quién más hay? ¿Quién? Donde yo pueda ir al cielo, pero que la palabra no me confronte, que la palabra no me golpee como ese martillo, porque ese golpe duele. Entonces me voy a otro lado, que me dejen ir al cielo sin ese golpe de martillo. Y entonces miró, y luego dice, ¿a quién iremos? Ya miré, no encontré a dónde. Entonces Pedro dice, ¿a quién iremos? Si solo tú, ¿sí lo ve? Solo tú. Yo ya miré para todas partes, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la actitud que debemos tomar usted y yo frente a la palabra que Dios nos da. Decir, sí, la palabra golpeó, dolió, pero ¿qué? Solo Dios a través de esta palabra brinda vida eterna. Pasa como el alcohol. Usted el alcohol
He visto personas que el alcohol le duele la cabeza y se echa alcohol en la cabeza y refresca, qué bueno. Pero ese mismo alcohol écheselo en una herida a ver si refresca. No empieza usted, arde. ¿Qué pasó? Está teniendo una segunda acción diferente a la que tuvo aquí en la cabeza. Ahora actúa porque hay una posible infección en esa herida y necesita matar esa infección, entonces ya no refresca, arde. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, dejarnos trabajar por Dios, dejar que ese Dios trabaje. Y a nosotros, los cristianos, nos gusta escuchar esa alabanza que dice, Dios el alfarero y yo el barro soy. Y dice que el Señor le dice, vas a llorar porque por el fuego te voy a pasar. El proceso va a ser por el fuego. Y ese fuego me va a hacer doler. Y la palabra de Dios actúa como ese fuego. Entonces, ¿es dura la palabra? ¿O soy yo el que no dejo que esa palabra actúe en mi vida? Que esa palabra trabaje mi vida, moldee mi vida y haga una obra especial en mí, que es lo que nosotros necesitamos. Hebreos capítulo 4, vamos a ir. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. ¿No explica todo esto como actúa la palabra? Porque hay personas que dicen, pero ¿por qué se meten en mi vida? Aquí me está diciendo, penetra hasta los tuétanos, parte el alma, el espíritu. Y cuando dice es viva y eficaz, es porque es una palabra que sabe cómo actuar de acuerdo a la necesidad de cada uno. No actúa siempre como fuego, ni siempre como martillo, sino de acuerdo a la situación. Si tiene que actuar como pan, actúa como pan. Si tiene que actuar como agua, como agua. Ella sabe cómo actuar en mi vida. Es una palabra viva y eficaz. Lo que yo necesito es dejar que esa palabra actúe en mi vida. Y entonces hacer lo que dijo Pedro. Bueno, ¿quién más tiene palabras de vida eterna? Dejo actuar en mi vida. Dejo trabajar esa palabra en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cada uno de nosotros. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Señor y Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta preciosa noche. Gracias porque tú nos has permitido poder oír tu palabra. Nos enseñas a cada uno de nosotros a través de ella. Que tú quieres actuar en cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación por la cual pasa nuestra vida. Señor, yo te pido que tú actúes, Dios mío, en cada uno de nosotros, sigas actuando de acuerdo a nuestra necesidad. Que podamos comprender ese actuar en nuestra vida. Que si necesitamos ese martillo golpeando en nuestra vida para quebrantar, Señor, dejemos que tú obres en nosotros. Pero también cuando llegue esa agua a refrescar, a nutrir nuestra vida, Dios mío, también disfrutemos de esa palabra. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros y ayúdanos a entender tu palabra. Muchas gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor.